Saludos y bienvenidos a una edición más de Hablando la Verdad. Esta es Ruth Rivera que te da la bienvenida y te animo a que te quedes por los próximos minutos en esta edición. El tema de esta edición es Necesito escucharte. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, el capítulo 26, el verso 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y decretos y escucharás su voz. Las instrucciones de Dios siempre son para el bienestar de nosotros. Dios no quiere hacernos la vida de cuadrito. Dios no nos quiere complicar la vida. Dios simplemente está buscando nuestra seguridad, nuestro beneficio, nuestro bienestar. Y este verso en específico está Dios hablándole a su pueblo y diciéndole, bueno, tú has declarado hoy que yo soy tu Dios. Y has declarado que andarás en mis caminos y guardarás mis estatutos y que vas a guardar mis mandamientos y que vas a escuchar mi voz. Es alarmante el número de personas que dicen ser cristianos, dice que andan en sus caminos, guardan sus estatutos y guardan los mandamientos de Dios. Nunca han escuchado la voz de Dios. Cuando nosotros tratamos de guardar los mandamientos de Dios, caminar en su ley, guardar sus estatutos, pero nosotros no hemos podido afinar nuestro oído para poder escuchar la voz de Dios. Hay algo muy importante que nos está faltando. Cuando nosotros estamos en el Señor, nosotros tenemos que entender que Él ahora es el que nos va a dirigir, es el que nos va a guiar. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos saber qué hay en el corazón de Dios para nosotros. Todo gira alrededor de nuestras prioridades. Lo que tenga la prioridad en nuestra vida, eso es lo que vamos a atender. Si la prioridad de yo escuchar la voz de Dios ni siquiera está en mi lista de prioridades, posiblemente esa es una de las razones por la cual no podemos escuchar a Dios. En tus prioridades está el escuchar la voz de Dios. Son dos cosas diferentes. Guardar los mandamientos, guardar los estatutos y guardar los preceptos es muy diferente a escuchar la voz de Dios. Porque para poder escuchar la voz de Dios necesitamos estar en el lugar secreto. Necesitamos desarrollar una cercanía a Dios, una intimidad. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos tener tiempo con Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo acondicione nuestro corazón, acondicione nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos estar en sintonía con el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Porque yo puedo guardar los mandamientos de Dios y hacerlo a mi forma. Porque yo puedo conocer la palabra y no tener la facultad de escuchar a Dios. Eres una de esas personas que no sabes lo que es esa experiencia. Contigo es que Dios quiere hablar. O sea, a ti es que Dios te quiere hablar. Por eso la palabra en el Apocalipsis dice, el que tenga oídos, que oiga. Hay muchos cristianos que no tienen oídos, no pueden oír. Necesitamos tener oídos para poder escuchar a Dios. No es suficiente con que tú guardes la ley, no es suficiente con que vayas a la iglesia, no es suficiente con que estudies la Biblia, no es suficiente con que conozcas la Biblia, ni que la enseñes, no es suficiente que seas líder, ni siquiera es suficiente que seas un director de adoración y de alabanza. Dios nos va a hablar, Dios nos va a tratar de indicar, de detener, Dios nos va a tratar de ayudar, pero si no tenemos oídos. ¿Y cómo usted sabe si tiene oídos espirituales? Si usted escucha. Si usted escucha la voz de Dios, usted tiene oídos espirituales. Si tú puedes identificar la voz de Dios, tú tienes oídos espirituales, o sea, tienes oídos. Y Dios quiere que sus hijos sepan lo que están haciendo, que no anden con incertidumbre, ni que no anden con dudas, ni que no anden en dos caminos, porque Él tiene todo lo que tú necesitas para caminar en el sendero que Él te ha trazado, en el propósito que Él te ha trazado, y con seguridad y con tu frente en alto. Por eso es importante y necesitamos, y es importante. Estamos viviendo un tiempo bien difícil con muchas distracciones. Hay tanta distracción alrededor de nosotros. Y parte de esas distracciones es no tener tiempo para Dios. Parte de esas distracciones es,
se acabó el día y yo no pude pensar en las grandezas de Dios, yo no pude hablar con Dios, yo no pude presentar mi día. Parte de esa distracción es todas las cosas que tenemos que hacer, pero necesitamos imperativamente recobrar la audición espiritual. Cuando comencemos a escuchar a Dios, nuestra vida va a dar un giro completo. ¿Y cómo puedo escuchar a Dios? Bueno, vamos a comenzar por quitar las cosas que nos distraen. Cuando estamos en pecado no podemos prestar atención, porque Dios está en un lugar y tú estás en otro lugar. Dios está en el lugar de santidad y yo estoy en el lugar del pecado. Él está en el lugar santísimo y yo estoy por allá en los atrios, allá en el monte, allá lejos, porque el pecado me separa de Dios. Así que si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que comenzar por nuestra alineación a la santidad de Dios. Estamos en pecado, no todo está perdido. Vengamos ante su presencia y vamos a decirle: Señor, mira, estoy viviendo de esta forma. Yo te pido que me perdones, yo quiero que me ayudes. Y tenemos que arrepentirnos de corazón y tenemos que apartarnos de ese pecado para poder estar y para poder exponernos a la presencia de Dios. Con una oración de corazón, con una oración sencilla, pero sincera de corazón, donde yo me voy a apartar de lo que estoy haciendo que a Dios no le agrada. Número 2, que sería lo próximo, la disciplina del cristiano, que no podemos vivir sin ellas. No se puede vivir sin la oración, no podemos vivir sin la palabra. Un cristiano que está viviendo sin conocer la palabra de Dios está destinado a ser engañado, a ser derrotado. Un cristiano que no ayuna es un cristiano que le faltan herramientas, le faltan herramientas porque es que nosotros estamos en un, esto es el bien y el mal, tú estás en el bien o estás en el mal, no puedes estar entre los dos. ¿Cuánta gente me está escuchando en este momento que ni están en el bando de la luz, ni tampoco están en el bando de las tinieblas? Están en intermedio. Un día miran para acá y otro día miran allá. Un día miran allá y otro día miran acá. Un día miran a lo que no es la luz y otro día están mirando la luz. Pero están en medio de los dos. Así no podemos escuchar la voz de Dios. Dios dijo: tenéis delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge a quién vas a servir. Tenemos que alinearnos con Dios. Tenemos que soltar todo lo que es enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo y de las cosas del mundo, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Nos estamos haciendo enemigos de aquel que nos llamó, de su propósito, de sus planes, de sus caminos. Así que va a ser importante que nosotros estemos definidos, convencidos, comprometidos con Dios, con separarnos para Él. Nosotros somos un pueblo santo, somos linaje escogido, real sacerdocio. Hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en este mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con la corriente de este mundo. Nada que ver con lo que ofrece este mundo. Nada que ver con la vanagloria de la vida, ni el deseo de los ojos, ni el deseo de la carne. Nosotros somos un pueblo santo. Ir a la iglesia no me hace santo y tampoco conocer la palabra me hace santo. Porque sabe, al final y al cabo, el corazón, Dios lo está viendo. La gente ve lo que hay afuera, pero Dios está viendo mi corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Así que a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos viviendo de la forma equivocada. No estamos viviendo en esa rectitud, en esa santidad. La oración nos prepara para escuchar la voz de Dios. La lectura de la palabra nos prepara para escuchar la voz de Dios. El ayuno nos prepara. Exponernos a estas 3 disciplinas. Necesito escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme acerca de lo que yo deseo hacer. Y sí, podemos escuchar a Dios, porque somos sus hijos. La palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que ser sinceros con Dios y pedirle ayuda
Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Hay muchas formas de Dios hablarnos a nosotros. A veces a través de leer la palabra, escuchamos su voz. Y sabemos que estamos escuchando su voz. No es que yo creo, no es que yo pienso que esto que leí, yo creo que esto es Dios hablándome. No. Tú vas a saber. Tú vas a saber en tu espíritu que esa palabra se hizo. Pero para eso tenemos que exponernos a su santidad, porque Él es santo, a su presencia donde Él habita. Número 3, debo resaltar que escuchar la voz de Dios es escuchar al Espíritu Santo. Porque Dios nos habla a través de su precioso Espíritu. Él es el que nos da la facultad de poder escuchar. Escuchar la voz de Dios tiene que ver con tener una relación con el Espíritu Santo. Con tenerlo en cuenta, con tenerlo presente. Que no hagamos cosas que estén contristando al Espíritu. Hay cristianos o personas que dicen que son cristianos y no conocen al Espíritu Santo. No han tenido experiencias con el Espíritu Santo. No han escuchado al Espíritu Santo hablándoles o indicándoles o dirigiéndoles. O no conocen quién es el Espíritu Santo, cómo opera. Una cosa va con la otra. La persona que escucha la voz de Dios es una persona que está consciente que el Espíritu Santo está en él o está en ella. Vive una vida para agradar a Dios 24/7. Es una persona que dice, Señor, esto te va a agradar. Señor, irme a la discoteca a bailar, ¿te va a agradar? O tú te vas a quedar afuera esperándome, yo entro a la discoteca, bailo y luego salgo y nos vamos. Yo no sé si un cristiano que va a una discoteca, una persona que dice cristiana, puede escuchar la voz de Dios. Pronto como están las cosas, pronto va a sonar la trompeta y nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser levantados y para eso hacia eso vamos. Entonces, mi estilo de vida, la vida de cristiano, es un estilo de vida. ¿Qué tiempo hace que yo no entro a ese lugar secreto a hablar con Dios? Por lo tanto, no puedo escuchar su voz, porque una cosa lleva a la otra. Tenemos que agradar a Dios con nuestros pensamientos, con las cosas que estamos hablando, diciendo, con la forma en que tratamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, o padres que maltratan a sus niños. ¿Usted cree que usted puede escuchar la voz de Dios? Por supuesto que no. Estamos haciendo las cosas a nuestra forma, viviendo a nuestra forma y necesitamos agradar a Dios. Necesitamos nosotros poner a nuestra vida en orden delante de Dios. Escuchar la voz de Dios es un privilegio. ¿Por qué algunos la escuchan y por qué algunos no? Porque unos viven de una forma y otros viven de la forma incorrecta. Tenemos que comenzar a aplicar lo que leemos en la Biblia, tenemos que comenzar a aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos desesperadamente escuchar su voz. A veces no escuchamos la voz de Dios porque nuestra vida es tan superficial, nuestra vida es tan simple, donde no hay compromiso. Vamos a coger el Frosty del Evangelio y si estamos en el Frosty, tú nunca vas a escuchar la voz de Dios. Necesitamos profundizar en el Evangelio, profundizar en la Escritura, profundizar en lo que es la oración, porque ahí es que nuestros oídos se preparan para escuchar su voz. El Evangelio no es para vivirlo en la orilla. El Evangelio es para conocer y conocer y conocer hasta crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Si somos cristianos que no podemos escuchar la voz de Dios, nos falta mucho crecimiento. Para poder crecer en estatura, para poder crecer en gracia, sabiduría, para poder crecer, es necesario escuchar a Dios. Si no tenemos la facultad de escuchar la voz de Dios, no puede haber crecimiento en nuestras vidas. Es vital para mi desarrollo como cristiano, es vital que yo pueda escuchar a Dios. Si tú quieres saber cómo escuchar la voz de Dios, métete en la palabra, métete en las escrituras, métete en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y comienza a estudiar esas historias donde Dios, donde estos hombres y mujeres de Dios se acercaron a Dios en oración, Dios les escuchó y Dios les respondió y ellos obedecieron. Eso nos va a comenzar a enseñar la dinámica de, en las situaciones, yo vengo de Dios
Dios me va a escuchar, me va a responder, yo voy a obedecer, y aún en la Escritura vemos los resultados de nosotros escuchar a Dios, los resultados de nosotros obedecer a Dios. Pero si como cristiana yo no puedo leer las Escrituras porque a mí no me queda tiempo, pues yo no sé qué razón. ¿Por qué hay tanto cristiano que muere en la batalla? ¿Usted sabe por qué hay tanto cristiano que no puede llegar a la meta? ¿Usted sabe por qué hay tanto cristiano que no puede ver el propósito de Dios cumplido? Porque hay tanto cristiano que en el camino el enemigo los engaña. Porque soltaron la espada del Espíritu. Soltaron la palabra, soltaron la oración. No. Tenemos que regresar. Tenemos que ir a tomar la palabra donde mismo la dejamos. Tenemos que tomar el ayuno. Tenemos que tomar la oración. Tenemos que soltar lo que tengamos que soltar, que está siendo de impedimento entre Dios y yo. Y si no escuchamos la voz de Dios, lamentable y tristemente, nosotros estamos poniendo en riesgo demasiado. La salvación, el propósito de Dios con nosotros, nuestra felicidad, nuestro propósito en la vida se pone en juego cuando nosotros tomamos livianamente las cosas de Dios. Así que yo te dejo con estas palabras. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para escuchar su voz y para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Dios te bendiga.